chicos, entonces vamos. En la última clase prácticamente establecimos una metodología para resolver inecuaciones de tipo cuadrática, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho los dos métodos. El primero me gusta dar porque nos permite un poquito mover nuestra cabeza y ir analizando qué se va viendo, porque hay en otros ejercicios justamente ese análisis es bien importante y bien necesario. Luego vimos un segundo método que en realidad es el que yo también recomiendo que se aplique y es directo, es de dos patadas se resuelve el ejercicio, ¿sí? Y obviamente vimos una interpretación que un poco, pienso yo, me va a servir ciertas expresiones, sobre todo aquellas como recordemos lo que decíamos ayer, esta parábola que está en negro, ¿no? Es una parábola que no corta el eje X, ¿sí? Que dentro del análisis matemático se dice o se entiende que son raíces complejas conjugadas, pero para mi análisis en las inecuaciones, yo le puedo entender que es una inecuación o una desigualdad absoluta, ¿sí? Que a veces se me puede presentar dentro del problema. Y a veces cuando uno dice, resuelvo la ecuación cuadrática y no me salen las raíces, y son raíces imaginarias, y uno se pone en su cabeza a desesperarse, sobre todo cuando uno tiene que desarrollarse ejercicio en una prueba o en una evaluación, ¿sí? Entonces, ahorita ustedes la idea es que ustedes se queden claros, ¿qué pasa si me encuentro con este tipo? Pensemos, no corta con el eje, entonces es una desigualdad condicional, ¿sí? Y tiene importancia después en la relación de signos. Luego pasamos a esta inecuación, la cúbica, le elevamos el grado del polinomio, la factorización, nuevamente chicos, de manera estricta es necesario que repasen. Vimos que la metodología era muy similar, factorizamos a términos de primer orden en productos y nuevamente aquí aplicamos un criterio de signos. Habíamos desarrollado este ejercicio, ¿sí? Y obviamente tengo que hacer las mismas condiciones que se realizaron en la ecuación cuadrática. Recuerden el ejercicio que desarrollamos el día de ayer, ¿sí? Obviamente podemos ver y traten de hacer este ejercicio. Aquí ya tengo un mix de lo anterior. Por ejemplo, tengo ecuaciones cuadráticas, pero expresadas, ¿no es cierto?, en un sistema de inecuaciones. Ya comenzamos o podemos comenzar a mezclar operaciones o relaciones con la metodología vista anteriormente. Recuerden cómo se resolvían los sistemas de inecuaciones. Uno por uno. Cada uno me va a dar un conjunto solución. De aquí yo tengo que hacer la intersección y me da un conjunto único, ¿sí? Y ahí se interpretaría si el sistema tiene o no tiene solución. Entonces vamos viendo los métodos para ir resolviendo cada caso, ¿sí? ¿Preguntas hasta allí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas? Profe, para un sistema de inecuaciones como está, al momento de Inecuaciones. sacar todos los resultados, sí, al momento de sacar todos los resultados, ¿hacemos intersección o unión? No, intersección. Intersección. Aquí es intersección, ¿sí? No se confundirán. Tal vez usted se refiere a lo que hicimos acá. Recuerde que aquí formamos mi problema, el primer método que vimos aquí, partimos de aquí y formamos dos escenarios. El primero con esta combinación, el segundo con esta combinación. Este era el primero. Aquí se aplicó intersección y me dio esta solución. Luego hicimos el segundo. Aquí resolvimos esto y aplicamos intersección. Me daba como resultado esto. Y después, el resultado de 1 con el resultado 2, hicimos unión. Aquí sí se hace unión. Pero en el ejercicio que está ahí planteado, es un sistema de inecuaciones, lo que usted acaba de mencionar. Solución 1, conjunto 1, solución 2, conjunto 2, solución 3, conjunto 3. Y estos de aquí, si hago la intersección para obtener el conjunto solución de todo mi sistema que estoy analizando, ¿sí? Mucho cuidado, no se confundirán con eso. ¿Estamos? Sí, Chicos, profe, gracias. ya. ¿Preguntas, dudas antes de avanzar? Listo. Bien, dentro de las inecuaciones ya vamos a comenzar a tener formas y una de ellas son las formas racionales o los polinomios racionales, que no es más
que la división de polinomios, ¿sí? Ojo, y van a ver que la metodología vista anteriormente, aquí también la vamos a aplicar, bajo ciertas características o ciertas condiciones que van a aparecer por el concepto de la división como operación entre estos dos polinomios. Nuevamente, mi sugerencia, o más que sugerencia, para poder aplicar el método que estamos desarrollando, es que a este lado, ¿sí?, deben estar todos los términos y al otro lado el valor de 0, ¿sí? Eso yo les recomiendo de cajón, o sea, tengan mucho cuidado en olvidarse esta parte porque puede generar ciertos malos desarrollos matemáticos. Obviamente a veces se puede presentar estas formas matemáticas. En vez de ser 0, me dice mayor acá, menor acá, mayor igual acá o menor igual acá. ¿Sí? Entonces lo fundamental, reitero, es llevarle a estas formas matemáticas. ¿Qué es lo que harían ustedes para llevarle a 0? ¿Qué hacen con esta constante K? Le restamos ambos términos. Correcto. Le restamos a ambos lados, o lo que es lo mismo, como es una operación de suma y resta, se entendería que al otro lado pasa restando. Justamente lo que tenemos aquí desarrollado. Y aquí, en el lado del primer miembro, aplico la álgebra básica. Denominador común, eso implica que el K sube acá y por ende me queda esta relación. ¿Sí? No se olviden de hacer estos pasos que son sencillos, pero a veces hacen mal. Yo recuerdo que en una ocasión hicieron esto. Por K. Hicieron esto. Y claro, siguieron desarrollando. No es que se quedó ahí el desarrollo, siguieron desarrollando. ¿Sí? Hay ciertas técnicas que también podrían haberse aplicado acá. ¿Sí? La pregunta mía, Q de X, yo le puedo pasar multiplicando, como les acabé de mencionar. ¿Le puedo hacer esto? ¿Quién me dice? ¿Puedo o no puedo? Lo que está dividiendo no se pasa a multiplicar. En ecuaciones, pero. En inecuaciones no. Justamente es el error que deben, por eso digo, mucho cuidado, la multiplicación en ecuaciones es diferente a las inecuaciones. Multiplicación y división. En las ecuaciones, efectivamente, lo que divide pasa al otro lado multiplicando. Lo que multiplica pasa dividiendo al otro lado. En ecuaciones, verán que estoy siendo bien enfático, pero en las inecuaciones no sucede exactamente lo mismo, ¿sí? Por la propiedad que habíamos visto. Mi pregunta es, ¿estaría bien esto? A ver, ¿sabes? Estás preguntando, ahora no quieres responder. Anabel, Andrea Rodas, Andrea Cuesta, Andrés. En otras ocasiones sabes estar más hablador. Ángeles, Angie, Brigitte, César, Cristian, Daniela, Darío, David, Dixie. ¿Puedo o no puedo hacer eso? Evelyn. Sí, estoy con el micrófono. ¿Sí me escuchan, chicos? ¿Sí me escuchan o no? Kevin. Sí, profe. Gaby, ¿qué pasó? ¿Por qué nadie no quiere responder? Ahí les dejo para que averigüen, ¿no? Tendrán cuidado que les puedo tomar como pregunta de la parte teórica en el examen. La pregunta es, ¿puedo hacer esta operación? ¿Sí o no? Bien, avancemos. Revisarán, verán, analizarán. Bien, hemos dicho entonces que para estos casos, esta es la relación matemática que yo puedo desarrollar al final y ves qué sucede, ¿no es cierto? Bien. Vamos a tomar este ejercicio y no sé si alguien por favor me ayuda dictándome a la pizarra para que vean cuál es la metodología que vamos a utilizar para desarrollar
este tipo de ejercicios. No sé si alguien me ayuda, le vio el ejercicio, me ayuda dictando. No sé, a ver, alguien que me ayude. ¿Alguien les revisó el ejercicio? Profe, puede volver, no alcancé a copiar. A ver, x más 3, x menos 6, x más 2. X más 3, x menos 6, ya estoy copiando acá, x más 2. Y me dice dividido para x menos 1, x más 9. Este es el ejercicio, no, de pronto ya le copian. Sí. X menos 1, Menor a 9. x más 9, y no sé si era mayor o menor. Menor a 9. Menos, le voy a hacer aquí una modificación para que se vea. Le voy a hacer menor igual a 0, ¿ok? Bien. De la presentación que habíamos visto, decimos que o se puede identificar o aquí ya está resumido, o sea, aquí el problema ya está condensado. ¿A qué me refiero? Nosotros habíamos mencionado que para funciones racionales, si yo tengo un polinomio dividido para otro, ¿sí? Es evidente que en este polinomio, tanto en el numerador como en el denominador, yo tengo que racionalizar, ¿sí? Porque los polinomios pueden estar escritos en forma matemática. Es decir, puede que yo tenga algo así, a, n, x, perdón, a ver, ¿cómo sería? Hagámosle así. El polinomio puedo tenerle escrito de esta manera, a sub n, x a la n, más a sub n, n menos 1, x a la n menos 1, y acá le tengo el a sub 0, ¿sí? Dividido para otro polinomio, b sub m, que no necesariamente tiene que ser del mismo grado, más b sub n menos 1, x a la m menos 1 y hasta b sub 0. Y esto mayor a 0. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Igualito lo que hemos conversado. Tanto el polinomio del numerador como del denominador, yo les voy a factorizar. Es decir, que todo esto yo le podría haber escrito como sería x menos x1, x menos x2, hasta x menos xn. Y acá abajo sería x menos x1, x menos x2, hasta x menos x a la m. Esta es la factorización que venimos mencionando, ¿sí? Es decir, yo tengo que llegar a transformar esto de aquí, si está expresado en polinomios, tengo que llevarle a una expresión tal cual está acá. Si nosotros observamos este ejercicio, estamos partiendo de aquí. Yo ya he hecho la factorización. Chicos, ¿se entiende? Hago la aclaración porque luego me van a decir, profe, y a lo mejor en el ejercicio me van a decir, profe, pero usted no me puso así. ¿Sí? Se entendería que esto de aquí está ya factorizado. ¿Sí? Es más, si nosotros observamos el numerador, un polinomio, ¿de qué orden es? ¿Quién me puede decir que de qué polinomio fue el numerador? De orden 3. Correcto. Orden ¿Y el denominador? Orden 2. De orden 2. Listo. Como digo, es el ejercicio. ¿Cómo vamos a proceder a continuación? Una vez que yo he factorizado, ¿sí? Dentro de esta función racional, ¿qué escenario no se puede dar? Que el denominador sea 0. Correcto. No se puede hacer. Es decir, x no puede tomar ciertas cantidades que hagan que el denominador sea 0, porque esa es una condición matemática, perdón. Pues en realidad es una regla matemática, no existe la división para 0. Por lo tanto, yo debo de entender que habrá valores y nosotros podemos percibir, es decir, x no puede tomar el valor de 1, x no puede tomar el valor de 9, ¿no es cierto? Porque automáticamente el denominador se haría 0. Bien, estas son las reglas matemáticas. Pero en realidad lo que voy a hacer, incluido con esta regla matemática, lo siguiente. En el numerador, le igualo a 0 y esto me permite sacar estas raíces. Por eso digo, estoy aplicando exactamente el método que vimos anteriormente. En el denominador, lo que voy a sacar son las raíces que deben que ser diferente de 0, o sea, que no hagan que el numerador se haga 0. ¿Y cuáles son esas raíces? X es igual a 1 y X es igual a menos 9.
¿sí? Yo sé que X no podría tomar estas dos cantidades. Chicos, ¿estamos hasta allí? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué hago a continuación? Incluido estos dos valores que no podría tomar la variable X, sin embargo, yo voy a graficar estos 5 términos a lo largo de la recta numérica, ¿sí? Voy a hacer una recta numérica. Caramba. Ahí está. Y les voy a posicionar. A ver, déjenme ver. Pongamos otro colorcito, pongamos un tomate. Muy bien. Este es el valor, déjenme ver un ratito para más o menos centrarme. Este es el valor de 0. Y muy digo, vayamos posicionando. El valor de menos 2. Estaránme viendo si estoy bien con mis cantidades. Menos 2, menos 3, menos 2, menos 3. El valor de 1. El valor de 1, ¿sí? El valor de 6. 2, 3, 6 estaría más o menos por acá. Y menos 9, si no estoy mal, estaría, pongámosle más cerquita, más bien, menos 9 para que no se me aleje mucho. ¿Sí? Ah, qué tontera. Justo lo que no quería que pase, pasó. Ya, tenemos, ahí está mi recta numérica, ¿sí? Estamos, voy a cambiarle esto nada más para que no se me confunda con los, este es el valor de 0. Este es el valor de 0. Bien. Como ven, estoy haciendo el mismo procedimiento anterior, pero hemos dicho que no le vamos a incluir, incluso los valores que decimos que X no puede tomar, ¿sí? Solamente le estamos posicionando en la recta numérica. La pregunta que ya hicimos en las clases anteriores, ¿en cuántas partes o qué es lo que hacen estos pares posicionados en la recta? ¿Qué le hicieron a la recta? La dividieron. ¿En cuántas En 6 partes? partes. En 2, 6 3, partes. 4, 1, 5, 2, 3, 6. 4, 5 y 6. Entonces, como ustedes pueden observar, vamos a aplicar exactamente la misma metodología visto anteriormente. Pero en este caso yo tengo 6 intervalos. Y aquí es donde voy a hacer la siguiente consideración. Por eso cambié un poquito el ejercicio. Recuerden que era menor nada más. Yo le incluí el menor igual. Entonces, aquí lo que yo voy a ver, ¿qué valores los debo de incluir? ¿Sí? En el momento que yo ya determine mi conjunto solución. ¿Qué valores se van a incluir? Únicamente, debido a la condición de menor o igual, los únicos valores que se incluyen son los que corresponden al numerador, perdón. Es decir, aquí debería de ser cerrado, cerrado y cerrado. En tanto, los elementos o los valores que salieron del denominador, así aquí tenga igualdad, estos tienen que ser abiertos. ¿Sí? Un poquito para referirnos a la notación. Pues esos nunca tomamos en cuenta, ¿verdad? ¿Perdón? Esos nunca tomamos en cuenta, entonces, ¿no es cierto? No, es que el 1 y el menos signo 9 para no donde podría tomar esos valores porque se hacen división para 0. Únicamente yo ya estoy identificando en mi representación gráfica. ¿Sí? Y obviamente en el resultado también deberé de entenderle o interpretar. ¿Sí? Bien, entonces aquí lo que tenemos es esto. Tomemos así. Voy a hacer esto de aquí un poquito. Estoy con el internet de mi casa. Estoy con mi internet un poco malo. Bien, entonces aplicamos la misma metodología anteriormente. Vamos a dar una cantidad contenida en este primer intervalo de menos infinito a menos 9 porque se entendería eso. Y lo que vamos a hacer es evaluar esto. Aplicando la regla de los signos. Muy bien. ¿Qué valor damos de menos 9? Entre menos infinito y menos 9.
Menos 10. Menos 10. Menos 10. Hagamos las operaciones. Menos 10 más 3 me da un valor negativo. Por menos 10 me va a dar un valor negativo. Por me va a dar un valor negativo. Y todo esto dividido para, vendría a ser menos dividido para menos. En conjunto, ¿esto qué signo me da? Negativo. Negativo, ¿sí? Veamos a ver, como alguien decía, ¿no es cierto? A veces se va dando esta forma alternativa, más, menos, la secuencia. Tenemos un valor entre menos 9 y menos 3. ¿Qué valor? Menos 4. Menos 4. Menos 4, si aquí se hace negativo. ¿Sí? Menos, negativo, negativo, y aquí abajo se va a hacer negativo, y aquí se hace positivo. Por lo tanto, esto es positivo. Entre menos 3 y menos 2, de menos 2, 5, ¿no es cierto? Se hace positivo. Este va a ser negativo. Déjenme ver si estoy bien. A ver, me parece que me estoy equivocando. Menos 2,5. Sí, ese positivo, profe. Positivo. Ah, sí. Positivo. Eh, Negativo. 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 Y positivo. Así, 1, 2, 3. Esto resulta ser negativo. Entre menos 2 y 1, el 0. ¿No es cierto? Más, negativo, positivo. Aquí me va a quedar negativo, positivo, implica que esto es positivo. Entre 1 y 6, el 2 sería positivo, negativo, positivo, positivo, positivo. Entonces esto se vuelve negativo. Y el último vendría a ser mayor que 6. Todos son positivos, ¿no es cierto? Positivo, 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 positivo. Este es positivo. Y lo que ya habíamos visto, ¿qué condición matemática en cuanto al signo me tiene que dar este resultado? El primer miembro. Negativo. Bien, correcto. Negativo. Tiene que ser negativo, ¿no es cierto? Pongámosle aquí que ya le borré. Todo esto me dice que tiene que ser negativo. Vamos a ver mi matriz de resultados. ¿Cuáles vendrían a ser los intervalos que cumplen eso? El menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. ¿Cuál más? A ver, el 1, el 3 y el 5. El 1, el 3 y el 5. ¿Dónde está el 5? No, el intervalo. Ya, perdón, ahí te lo entendí. 1. Ya. Le numeró usted así. Sí. Ya, está bien, sí, no le entendí. Entonces, obviamente, el intervalo 1 que va desde menos infinito abierto, entre menos 3 y menos 2, y el que está aquí abierto en 1, cerrado en 6. Es decir, si le pongo ya aquí expresado en intervalos, ¿sí? Lo que voy a tener como resultado es desde menos infinito a menos 9 abierto, unión sería cerrado desde menos 3 a menos 2, unión, el que me falta es abierto en 1, cerrado en 6. Este vendría a ser mi solución a la inecuación. ¿Sí? Pero si ustedes observan más allá de la representación del resultado, la metodología es exactamente lo mismo. No hemos cambiado absolutamente nada. ¿Sí ven? Con las condiciones, claro está que en este caso aparece una división para 0. ¿Sí? ¿Y de qué manera utilizo esa condición? No es que la desecho, pero sí me condiciona, y reitero, por eso hice un poquito esta modificación del ejercicio para poder decir muy bien, solo en el numerador son iguales, son parte de la solución, pero el denominador, debido a que aquí hay una contradicción en cuanto a que se me va a dar una división para 0, los excluyo, ¿sí? Como número, como solución, pero no les excluyo como límite de un intervalo. Chicos, ¿se entendió el desarrollo del problema? Chicos, ¿se entendió o no se entendió?
Profe, Sí, y si ese, o sea, no estaba mayor, igual, sino solo mayor, entonces los que no son, Todos hubieran sido abiertos, todos hubieran sido abiertos, incluidos los de acá. los, ¿Sí? los, los que están diferentes también de 1 y -9 también serían abiertos. No, no, es que eso no cambia, eso no me va a cambiar. O sea, no, esos también, esos van a seguir siempre siendo abiertos. ¿Por qué? Porque son división para ceros. Pero en Los este denominadores caso, siempre van abiertos, ¿verdad? perdón, Los denominadores siempre van abiertos. O los sea, denominadores, exacto, siempre van abiertos. ¿Por qué? Porque hacen división para cero. Lo que dije hace un momento, los valores del denominador son límites, ¿sí? Pero debemos de excluirles porque hacen división para cero. Por eso son abiertos. Los numeradores no. Ahora, claro, usted me dice, profe, en vez del menor igual hubiera estado menos. Entonces aquí debería haber colocado en todos abierto. En todos abiertos, si hubiera sido ese escenario. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Sino, más bien yo le quise hacer al revés para que se vea un poquito lo contrario, que no nos olvidemos de estas partes, porque a veces esas pequeñitas cosas nos olvidamos y reitero, hay ese error numérico y esa exclusión, y en la matemática hay que ser muy, muy cuidadosos, ¿no? En cómo establezco yo sus valores, solución, ¿sí? De dónde a dónde va, etcétera. Porque no puedo excluir así porque a mí me da la gana, peor aún si es que me equivoqué en la aplicación de la regla. Bien, listo, hemos hecho este ejercicio de acá, ¿sí? Preguntas entonces, chicos, ahorita, ¿alguna duda? Antes de pasar a lo que es el concepto del valor absoluto, aplicaciones en ecuaciones e inecuaciones. ¿Cómo es lo que nosotros construimos o aplicamos estas propiedades? ¿Alguna duda? Con ustedes clases mañana no tenemos, ¿o sí? No, Sí. profe, porque es horario del martes. Ah, ok, ya. Vamos a la parte o a la definición del valor absoluto visto como ecuaciones y visto como inecuaciones. Van a ver como concepto matemático, diría yo que son lo mismo, pero como aplicación es ahí donde se va a dar ciertos cambios o ciertas interpretaciones que tenemos que darle. Bien, nosotros sabemos de lo que ya hemos venido tratando, cualquier número, ¿no es cierto?, podemos nosotros representarlos a lo largo de la recta numérica, ¿no es cierto? Obviamente, la posición en la que nosotros le asignamos a la recta numérica ya está establecida porque a nuestra recta numérica nosotros le hemos definido unas unidades. Entonces, obviamente, este valor deberá ser localizado de acuerdo a su cantidad numérica y de acuerdo a su signo, esté a la derecha del 0 o a la izquierda del 0. Pero hay algo bien importante que también nosotros podemos tener presente antes de seguir avanzando con la definición del valor absoluto como tal. Es que en la recta numérica nosotros hay un concepto geométrico que se define como la simetría. ¿A qué me refiero? Yo tengo el 0 como referencia. Es más, la cantidad, el número 0 como tal, ¿cuántas veces se repite en la recta numérica? ¿Quién me dice? El 0. O sea, ¿cuántas veces se repite? Una vez. Una sola vez, ¿no es cierto? El 0, ¿qué me marca además? ¿Qué La me mitad. limita el 0? El centro. los números positivos y El negativos. centro y obviamente los números positivos y los números negativos. Positivos a la derecha, negativos a la izquierda. Un poquito eso es lo que nosotros manejamos como reglas paralelas dentro del álgebra, ¿no es cierto? Pero algo también interesante, como decía, que se aplica a este criterio es el concepto de la simetría. ¿En qué sentido? Si yo tengo el valor de 2 en la parte positiva, ¿qué es lo que tengo al lado en la parte negativa? Menos Dos también. dos. Más dos. Negativo, positivo. Si estoy en el 2 positivos, en el lado negativo, ¿qué es lo que tengo? Menos Menos dos. dos. Menos 2. Y si voy yo haciendo una comparación de número a número, a eso me refiero de simetría. Si tengo el menos 100, al otro lado tengo el más 100.
y etcétera, 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 ¿sí? Bajo este criterio que lo que acabo de mencionar y que ustedes mismos me acaban de decir, porque no es que yo lo dije, sino ustedes mismos lo enunciaron, que es clarísimo lo que se entiende, el valor absoluto en realidad lo que se debe de interpretar es una distancia, ¿sí? Se conceptúa como una distancia. Exactamente. A eso iba Emanuel, muchas gracias. Efectivamente, el valor absoluto es una distancia de un valor A hacia el origen, hacia un origen. Estamos, pero ya vamos a ver cómo funciona este valor absoluto. Y nuevamente volvamos a este ejemplo que ustedes mismos les estaba diciendo y que ustedes mismos me estaban explicando, ¿no es cierto? Entonces, tomemos aquí mi 0, le hablamos del 0 es mi origen, y yo decía muy bien, acá le coloqué el 2, y acá le coloqué el menos 2. Nosotros hemos establecido unidades para posicionar las cantidades, ¿no es cierto? Y bajo este criterio que el valor absoluto representa una distancia, si yo tomo una regla, posiciono los números, ¿no es cierto? Cualquier cantidad. Yo tomo una regla y mido de aquí hasta acá. Y tomo la misma regla y mido de aquí hasta acá. ¿Cuál es mi conclusión con respecto a esas dos distancias? Es la misma. Es la misma. Ese es el criterio del valor absoluto. Por lo tanto, al hablar que es una distancia, le estamos dando un sentido, ¿no es cierto? Partiendo desde la geometría, un sentido, porque luego lo podemos aplicar en otros criterios matemáticos. ¿Sí? Que vemos que esta distancia, independientemente que el valor numérico 2 tenga signo positivo y está al lado derecho de la recta, o sea, con signo negativo al lado izquierdo de la recta, sin embargo, como distancia, son valores positivos. ¿Sí? Estamos, no sé si se capta o se entiende este concepto asociado al valor absoluto. Independientemente de dónde estén posicionados respecto al origen, yo estoy determinando que esta distancia siempre va a ser positiva. Algo es muy diferente de decir, está en menos 2, es únicamente para localizarle respecto a una referencia. Pero reitero, si yo tomo mi regla y le puedo medir, ustedes van a colocar el 0 en menos 2 y la cantidad que corresponden en 0. Ah, me da dos unidades, lo que yo estoy utilizando. Y voy a medir el 2, le pongo la referencia 0 de la regla en 0 y le mido hasta dónde me dé el 2, a 2. Entonces es el mismo valor en cuanto a distancia. Chicos, ¿se va entendiendo esta idea matemática para definir lo que es el valor absoluto? Sí, ¿Sí o no? Chicos. Sí, profe. Vean, Sí, profe. yo digo, es fácil dar la definición. El valor absoluto es una cantidad que independientemente del signo siempre va a ser positiva. Lo hubiera colocado allí y ya está. Pero créanlo, no, yo digo, hay cosas que uno se tiene que poner a razonar y entender, porque eso nos ayuda a que nuestra mente comience a analizar las cosas. No solamente a aprenderse de memoria las definiciones y las fórmulas, ¿sí? Porque a veces eso nos enseñan en el colegio, les voy a ser bien sincero, a ser formulistas. El profe me dio la fórmula para poder sacar las raíces de la forma cuadrática. Hay una demostración que se llega a ver cuál es la fórmula. Al menos yo me recuerdo eso en el colegio. ¿Sí? Y qué son y qué representa, y a lo mejor uno no analiza eso. Bien, entonces aquí podemos ver, ¿no es cierto? En esta gráfica, prácticamente la hice hace un momento. En vez de haber colocado el menos 3 o 3 como está en la gráfica que está al final de esta PPT, le puse el menos 2 y el 2, pero es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la simbología que representa el valor absoluto? La notación matemática es el uso de barras, ¿sí? Y recuerden que esto siempre va a ser un valor, le voy a colocar de esta manera, positivo, un poquito para no decir es mayor a 0, porque no quiero hacer la connotación cuando veamos esa parte, pero es un valor positivo, numéricamente positivo. Es decir, si yo saco el valor absoluto de menos 3, nosotros sabemos que esto resulta ser 3. Si saco el valor absoluto de 3, es 3, pero le estamos dando esta interpretación. Nosotros decimos que es la distancia referido o establecido mediante una referencia, ¿sí?
¿Estamos, chicos? Como digo, es fácil, hubiera sido fácil poner una definición muy simple. Ahora, veámosle el valor absoluto como ecuaciones y cómo es lo que yo le debo de desarrollar o cómo lo debo de resolver, ¿sí? Porque esa es la parte interesante. Les voy a dar el chance de todos esos ejercicios, ¿cuál quieren hacer? De esos 5 ejercicios, ¿cuál les gustaría hacer? El dos, cuarto, profe. El cuarto. Cuarto. Ya, el cuarto. Este de aquí. A ver, si me dictan, por favor. A ver. A ver, ¿cómo estaba valor absoluto? X sobre X menos 1. Ya, Igual a 4 sobre X. así estaba, ¿no? Bien. Pero ya resolver el ejercicio, aquí tenemos que hacer la siguiente consideración. A ver, un ratito, a ver. La siguiente consideración, a ver, un ratito. A ver, vamos a tener acá, sería X menos X. Ya. Bien, lo que tenemos que hacer es la siguiente consideración. Yo voy a trabajar el valor absoluto, pero el valor absoluto, y esto les voy a pedir que tengan mucha atención y la sepan aplicar de manera adecuada, interpretar. Lo que está dentro del valor absoluto, es decir, esto que estoy marcando en un recuadro, es lo que se conoce como el argumento. Pero este argumento puede cambiar. No quiere decir que el argumento es la variable X, mucho cuidado. El argumento es, en este caso, es todo lo que está contenido para nosotros, en esta situación, el valor absoluto. Y ya van a ver un término, van a recordar algo muy similar más adelante cuando veamos el valor absoluto como función, ¿sí? Pero en este momento vamos a suponer o establecer que este argumento no se refiere a la variable X, porque es la confusión que suelen cometer. Es decir, si yo tengo X menos 3, ¿cuál es el argumento del valor absoluto? Con lo que acabo de mencionar. X menos 3. 3. Correcto. Ya les digo, chicos, ¿por qué hago estas aclaraciones? Porque cuando uno hace la parte matemática solamente referido a la variable X, luego cometen errores. Ahora, para que se dé esta condición del valor absoluto, esto se descompone en 2 elementos. En el elemento positivo y en el elemento negativo. Recuerden lo que veíamos en la gráfica. Decíamos que el valor absoluto es una distancia. Y aquí estamos colocando exactamente lo mismo, ese criterio o ese concepto. ¿Sí? Que claro está, esto me tiene que dar positivo, pero esto se lo descompone así. ¿Qué implica? Por ejemplo, en X menos 3, ¿cómo debería de ser la descomposición? ¿Quién me dice? Aplicando este mismo criterio. A ver, dígame. 3 y menos 3. Perdón. Sería X menos 3 y 3 X más menos 3 X. menos Ya. 3. Y 3 menos X. Ya, pero está bien lo que usted me dice, pero digo, yo siempre hago como recomendación. Pongámosle aquí el X menos 3 para entender qué cosa, que el de acá arriba corresponde al signo positivo y el de acá abajo corresponde al signo negativo. Que luego le desarrolle esto y es otra historia, ¿sí? Mi recomendación para no equivocarnos, ¿sí? Entonces, justamente todo lo que acabo de desarrollar en estas dos situaciones, le voy a aplicar acá el valor absoluto. Es decir, este término X menos X1, yo lo puedo descomponer en ¿qué?
¿Cómo me quedaría? El primero. ¿Cómo me quedaría si? X, A ver, X sobre X menos 1, ¿ya? pero entre paréntesis y el signo más adelante. Sí, el signo más, esto ya es implícito, el más de aquí. Ya. Y el otro lo mismo, pero con el signo menos adelante. Correcto, ¿no es cierto? Es el argumento que se hace esta descomposición. ¿Eso qué significa? Que para resolver el problema que se me planteó, ¿sí? Yo voy a tener dos escenarios, nuevamente, ¿sí ven? El primero va a ser que voy a resolver, vendría, para ya no trabajar con el valor absoluto, debería de ser esto. ¿Sí? Y resuelvo matemáticamente esta relación. ¿Sí? Hago la parte algebraica. Ahora sí, aquí aplico las reglas de las igualdades, ¿no? Este x pasa acá, x al cuadrado es igual a 4x menos 4. Luego paso al otro lado, x al cuadrado menos 4x más 4. Esto igualado a 0. Y vamos a tener, si no estoy mal, este es un trinomio cuadrado perfecto que me quedaría escrito como x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Lo cual implica que x es igual a 2 como solución, ¿no es cierto? Esta es ya la parte algebraica, no sé si por ahí me equivoqué en algo, déjenme ver, 4 menos 4, no creo. ¿Cuál es el segundo escenario? Es todo este término incluido con su signo igualado a 4x y resuelvo nuevamente esto. Este menos le puedo pasar al otro lado, ¿sí? Es decir, me quedaría x menos 1. Recuerden que esto es igualdad, no es desigualdad. Estamos analizando el valor absoluto bajo el criterio de ecuación. Menos 4. Este me pasa acá y aquí me quedaría con este menos. Menos 4 por x, menos 4 más 4. Ahora le paso al otro lado, x a la cuarta, me quedaría, aquí es x, perdón. Me quedaría más 4x menos 4. Este ya no es un trinomio cuadrado, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo que hacer la descomposición. No sé si estoy bien, chicos, o por ahí me equivoqué. ¿Por qué me quedó la duda? Vamos a ver, signo No sé negativo. por qué X a la cuarta. X a la cuarta. X al cuadrado. Perdón. Ya, primero partiendo de ahí estoy mal. Correcto, gracias. Es x al cuadrado, no es x a la cuarta. Sino que quiero ver si está bien todo lo demás. Aquí era negativo. Este x sube acá. Aquí me quedaría menos x al cuadrado. Déjenme ver, este sería menos b, menos 4c, más... Ya. Este no puedo factorizar, pero voy a aplicar la fórmula, ¿no? Y la fórmula, recuerden que era x1, x2 es igual a menos 4 más menos 4 al cuadrado sería 16 más menos 4ac. Aquí como tenemos negativo se me hace más 16 sobre 2a, a vale 1 y tengo esta relación. Entonces esto me va a quedar como, toda esta relación me va a quedar como 4 más menos dividido para 2 sería 4 raíz de 2, ¿sí? Aquí puedo simplificar el 2, el 2, el 2 aquí, el 2 aquí, el 2 aquí. Quiere decir que para este ejercicio el x1, x2 es igual a, me quedaría 2 más menos 2 raíz de 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que para la solución de mi problema, para cumplir esta igualdad con esta función al valor absoluto, yo tengo tres escenarios. ¿Cuáles son esos? Cuando x vale 2, cuando x es 2 más 2 raíz de 2, qué tontera. 2 raíz de 2, y la otra solución es 2 menos 2 raíz de 2. Quiere decir que estas tres cantidades cumplen
con la ecuación. ¿Sí? Para verificar tendría que sustituir, o sea, tendría que ir a sustituir y verificar la igualdad. ¿Sí? Eso ya les dejo que ustedes si quieren desarrollar, háganlo y van a encontrar la solución con las tres raíces que hemos sacado, que es la solución a la ecuación valor absoluto de x menos 1 igual a 4x. Chicos, ¿se entiende la manera en la cual se desarrolló el ejercicio haciendo la descomposición del valor absoluto? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Hay una pregunta. Dígame. Donde le salió x es igual a 2. O sea, ¿por qué le salió 2? Ahí hay una potenciación. X menos 2 elevado al cuadrado. Es que aquí es el caso de que son raíces iguales. Ah, ya. Aquí, claro, aquí voy a tener x1 es igual a x2 es igual a 2. Si no, ya le coloqué el 2 nada más. Pero está bien, gracias por su razón, está bien. No está equivocado, es correcto. Debido a que la potencia es par, se supone que yo debía tener dos raíces, pero recuerden, dentro de lo que es el análisis de las funciones cuadráticas, el escenario es que esta forma matemática me da dos raíces que son iguales. ¿Sí? Está bien, ¿no? Sí. Bien, preguntas, dudas, chicos, inquietudes. No sé si hay algún problema allí en esta parte. Listo, ya saben, allí hay unos ejercicios, traten de resolverlos, verifíquenlos, no está de más de verificar. Lo mío también chequearán, les revisarán, le vuelvan a hacer y verifiquen si los resultados cumplen con la ecuación. Sí, sobre todo eso. Profe, una pregunta. Dígame. Siempre cuando hay solo un valor absoluto van a salir dos soluciones. Y si, o sea, hay ecuaciones que pueden estar igualadas, póngase el primero x menos 3 valor absoluto y el valor absoluto de, yo qué sé, de 5 menos 4x, otro Ya. valor absoluto. Serían cuatro tipos. No, lo que me salga, en realidad ahí yo no le podría decir si me va a salir, está en función del valor absoluto. No está en función del valor absoluto. Puede estar en función inclusive de cuál es el valor del argumento, porque el argumento podría tener aquí un polinomio de quinto orden, se me ocurre. Y eso es lo que al final yo estoy resolviendo. ¿Sí? O sea, no depende de que, el valor absoluto me va a dar dos soluciones. No. El valor absoluto me da dos caminos para resolver el problema. Lo que decía hace un momento, ¿quién hizo la corrección de la raíz hace un momento? No le vi el nombre. Vanessa. ¿Perdón? Vanessa. Si usted observa, en este ejercicio, en realidad me van a salir 4 resultados, porque aquí son dos raíces que son iguales, pero no es por el valor absoluto, es porque aquí se me forma un polinomio de segundo orden. Por eso me salieron. ¿Sí? No depende del valor absoluto. El valor absoluto me dice, resuelvan el problema bajo dos caminos, cuando el argumento es positivo y cuando el argumento es negativo. Eso no me marca el número de soluciones. No sé si me expliqué. ¿Sí o no? Profe, yo decía, póngase póngase ahí una igualación de dos valores absolutos. Sí, justamente iba a ir hagamos esto, me voy a inventar aquí cualquier cosa, le voy a poner esta sencilla, sí, a ver, ya, para poder resolver. Hagámosle 8, ¿sí? Yo podría resolver esta situación de dos maneras, pero hay una súper sencillita que es un artificio matemático muy, muy rápido. Digo, yo sé que el x más 2, si le hago la descomposición, es x más 2 y la otra es menos x más 2. El x menos 8, si hago la descomposición, sé que es x menos 8 y aquí sería menos x menos 8. ¿Qué se sugiere hacer aquí? Hacer las combinaciones. ¿A qué me refiero? Primero voy a hacer la operación con el de acá. Es decir, hago primero este planteamiento. Luego hago este de aquí con el de acá.
Si ve, estoy haciendo todas las combinaciones posibles. Obviamente esto les resuelvo. ¿Cuál sería la otra combinación que tengo que hacer? Esta con la de acá arriba. Y la última es esta con la de acá, que si nosotros observamos, le voy a escribir. Es igual a la primera. Porque aquí le digo más. Y se hace exactamente viene a ser la primera. ¿Sí? En realidad, si nosotros vemos así el problema, en realidad son 3 ejercicios que yo tengo que resolver. ¿Se ve o no se ve? No sé, el compañero que me hizo la pregunta, no le vi el nombre, perdón, ¿cómo se llama? Sí, profe. ¿Cómo se llama, Pedro? José. José, no sé, José, si se entiende. Sí, profe. Ahora, les voy a dar un artificio matemático que inclusive se utiliza en las inecuaciones y es algo sencillito y de puro razonamiento. Pongamos este mismo ejercicio para no hacer todo este menjurje de acá. En realidad es para eso. Y es más directo. Bien. Sabemos nosotros que el valor absoluto como cantidad numérica, ¿qué me tiene que dar aquí y acá? Numéricamente. Independientemente del valor de X, ¿qué valor me tiene que dar allí? 2 y 8. No, ¿por qué 2? ¿Qué? Perdón. Positivo. Positivo, gracias. Yo tengo que del valor absoluto es positivo. Correcto, ¿no es cierto? Como digo, es un artificio, tendránlo presente porque a lo mejor puede que encuentren alguna bibliografía y me sirve para las inecuaciones. Es muy, muy interesante esta propiedad, aunque le vimos como propiedad, inclusive está escrita como propiedad. Yo hago lo siguiente. Le elevo, valor absoluto, le elevo al cuadrado, le elevo al cuadrado. Al momento que le eleve al cuadrado, ¿qué estoy garantizando yo? Que sean positivos. Que sean positivos. ¿Qué implica eso entonces? Yo puedo reescribir esto de esta manera. ¿Qué eliminé? ¿Qué acabo de eliminar? Las barras. Las barras, es decir, ¿qué eliminé entonces? El valor absoluto. El valor absoluto. Y mi problema se resuelve de aquí. Y lo que yo obtenga de este resultado me va a cumplir para lo de acá. Ese es un artificio muy, muy interesante y como digo, me elimina el valor absoluto porque me sigue garantizando, reitero, a que esto sea positivo. Y yo una vez que resuelvo ya esto de aquí, desarrollando el trinomio cuadrado perfecto, haciendo las agrupaciones, bla, 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 ya no voy a hacer yo esa parte, lo que obtenga como resultado me sirve para esto. Me va a cumplir con esto. Es más, les dejo que terminen de hacer ese ejercicio aplicando este método de aquí. Van a ver que me sale lo que me va a cumplir con la ecuación. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se vio no sé si vieron ese artificio más bien. A lo mejor alguien sí lo ha visto. ¿Alguien lo vio este artificio? Chicos, ¿alguien ha visto este artificio? Hasta para decirme no respondamos. O alguien sí lo vio. Y está bien. No, profe. ¿Sí? Pero si ustedes analizan, ven que tiene sentido matemático. No estoy rompiendo las reglas. Lo único que he hecho es eliminar el valor absoluto. Y puedo desarrollar eso como unas operaciones simples, que en realidad es eso. ¿Sí? Reitero, tendránlo presente para algunos ejercicios de inecuaciones. Esta reglita matemática, este artificio, porque no es regla, es un artificio matemático. Bien. Volvamos a lo nuestro. Preguntas, chicos, de aquí tal vez, ¿alguna duda? Porque aquí vamos a ver ahora el valor absoluto entendido como una inecuación. Bien. Dice que las inecuaciones con valor absoluto van a tener una interpretación similar a las ecuaciones, como vimos, ¿sí? Pero aquí lo que se debe de hacer es que la inecuación, el valor absoluto,
debe de cumplir con el criterio de las inecuaciones, ¿no es cierto? Debe cumplir con la desigualdad que se debe de dar esa condición matemática. Bien, obviamente en nuestro caso, al hablar de las desigualdades, vamos a tener 4 operaciones matemáticas, ¿no es cierto? El menor, mayor, el menor, menor igual, mayor y mayor igual. Y si ustedes observan aquí en esta presentación, los casos están analizados. Tenemos el primer caso. Que cuando yo tengo el valor absoluto de X es menor a A, ¿sí? Es menor a A, yo puedo descomponer el valor absoluto en esta condición, en esta forma matemática o en este intervalo que estaría comprendido entre X mayor a menos A y X menor a A. Algo bien importante que tal vez vale acotar es que el valor absoluto como tal, ¿qué es? Volvamos a repetir. El valor absoluto como tal, ¿qué es? Positivo. Positivo. Si resuelvo, yo digo, esto es 2 y menos 2. ¿Esto va a ser verdadero? Falso. Falso. ¿Sí? Algo bien importante tener presente que se debe de condicionar que este valor de A, como podemos ver en todos los casos que estamos analizando, tiene que ser un valor positivo, tiene que ser mayor a 0, ¿sí? Para obtener unas interpretaciones de manera adecuada. Bien, entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer en este primer caso? Hemos hecho una descomposición del valor absoluto a una forma de intervalo, ¿sí? Aquí ya no hay el valor absoluto y esta forma matemática me permite desarrollar ejercicios. Es decir, el valor absoluto de X menor a A, lo que me construye es un intervalo desde X mayor a menos A y de menor a A. En el caso de menor o igual a A, efectivamente, similar a lo anterior, me construye un intervalo, pero podemos apreciar qué sucede con las desigualdades. X es menor a menos A y es menor al valor de A. Esta es una característica, ojo, por la desigualdad, que es menor o menor igual. Me crea un intervalo, me genera un intervalo, ¿sí? Que puede ser abierto o puede ser un intervalo cerrado. ¿Sí? ¿Estamos? Chicos, hasta allí. ¿Se entiende o no se entiende estos dos primeros casos? ¿Se puede No se repetir puede lo que dijo de repetir, los por favor. intervalos? ¿Ya? Ya, lo que estaba yo refiriéndome es, ¿no es cierto? En este caso que ya le estamos viendo a la inecuación, perdón, al concepto del valor absoluto como una desigualdad y que se me genera una inecuación, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento o la descomposición de estos dos valores absolutos en estas dos primeras operadores, menor o menor igual? Eso es lo que estamos condicionando aquí. Bien, y lo que estaba mencionando es que para estos dos primeros operadores, menor o menor igual, yo el valor absoluto le puedo transformar en esta relación matemática. En el primero, X mayor a menos A y X menor a A. En el segundo, debido a la condición de la inecuación, esta inecuación se pasa acá, esta inecuación pasa acá, la desigualdad como tal. Entonces aquí yo construyo un X mayor o igual a menos A y menor a menos A. ¿Qué decía hace un momento? En realidad este es un intervalo abierto, es decir, va desde menos A hasta A. El de acá es un intervalo cerrado, desde menos A hasta A. Dada la condición de la inecuación, ¿sí? Dada la condición de la inecuación del argumento, porque aquí también vamos a aplicar exactamente lo mismo, nosotros podemos entender que para estos casos es como si tuviéramos esto. El 0 es el centrado
y va desde menos A hasta A. En un caso es abierto, que vendría a ser esta condición, y en el otro caso es cerrado, que viene a ser esta otra condición. ¿Se entiende allí, chicos? ¿Cómo descompongo el valor absoluto en una desigualdad? Eso es lo que estamos haciendo aquí. Chicos, ¿se ve o no se ve? Sí, profe. ¿Sí? No sé, habían las dos compañeras que me pidieron que repita. Sí, profe, gracias. Ya. Vamos ahora a los otros dos operadores. Aquí el comportamiento es diferente. El operador mayor, valor absoluto mayor a A, y el valor absoluto mayor igual a A. Ojo, esto sí les voy a pedir que se aprendan de memoria estos 4 casos. Sí o sí. Cuando es este operador, la descomposición del valor absoluto se lo descompone en 2 intervalos. En este de aquí y en el de acá. Acá es de manera similar, se descompone en 2 intervalos, pero obviamente con características asociadas a la desigualdad mayor y mayor igual. En este caso, los límites no son parte de la solución. En este caso, los límites son parte de la solución por la definición de la desigualdad. ¿Cómo es la interpretación gráfica de esto? En ambos casos. Voy a hacerle en una gráfica. ¿Cuál es la interpretación gráfica? Vamos a ver, ¿sí? Aquí tengo el 0, aquí estaría el A y acá estaría el menos A. Si ven que mantenemos ese criterio de simetría respecto a 0, pero ¿por qué a 0? Eso también hago la aclaración, porque mi argumento es únicamente la variable X. Ya van a ver más adelante qué pasa cuando el argumento también cambia, es una relación, es una expresión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si yo grafico esta interpretación, lo que tengo es esto. Abierto hacia acá es el conjunto solución de esta desigualdad y esta parte de acá es este elemento que le corresponde, que es también, es decir, los dos son solución, son parte de la descomposición del valor absoluto. Por eso aquí está este término O. Este término O se entiende que es unión. ¿Sí? Chicos, ¿se entiende o no se entiende esa parte? La descomposición. Chicos. Profe, comparado con los de arriba solo tenían una solución y los de acá sí. A ver. Le voy a decir sí y no. Arriba en realidad se entendería esto. Viene para acá, desde A, y viene de aquí para acá. Acá se está dando es una intersección. Para este caso, para estos dos casos de acá, perdón, de menor y menor igual a A, se entiende intersección. Para el caso de mayor a A o mayor igual a A, el resultado se entiende que es una unión, pero efectivamente, acá, insisto, acá también hay dos resultados en realidad implícitamente, pero en el momento que se intersectan, ¿sí? Lo que usted acaba de mencionar se interpretaría tal vez así, este tiene una única solución, pero reitero, en realidad eran dos soluciones. En la representación matemática es una sola, aquí esta o la de acá. Y en la interpretación matemática de acá, esto yo debería describirle como menos infinito hasta A, hasta menos A, perdón, abierto, unión desde A hasta más infinito. Así debería describir. En el caso de acá, como pueden observar, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? ¿Cuál es la interpretación? ¿Cuál sería la diferencia? Esto de aquí. Que sí incluye. ¿Incluye qué? El límite. Correcto, chicos, aprendan a decir todo completa la pregunta. Exactamente, incluye los límites que en este caso son el valor de menos A y el valor de A. Gráficamente aquí yo debería de haberle marcado en negrilla o la bolita pintada, ¿sí?
y al lado que corresponde. Como intervalos, ¿cómo me va a quedar escrito? De menos infinito, perdón, hasta menos A cerrado, unión desde A hasta más infinito. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, o no? Aquí son descomposiciones lo que yo estoy haciendo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Ya? Las compañeras. Natalie, ¿vale? Natalie, Valeria era, ¿no? Sí, profe, sí se entiende. ¿Ya? Gaby, no, Gaby no es de este curso. Anabel. Anabel es de Sí es de aquí. este curso la Gaby. ¿Mandé? Sí es de este curso la Gaby. Sí, ya me sacó ya. En serio, pero yo tengo otra Gaby en el otro paralelo. Ah, es que estamos, está bien, estamos de administración. Perdón, mil disculpas, Gaby. Sí, tiene toda la razón. Es que estoy aquí, me confundí, pensé que estábamos en contabilidad, pero estamos con administración. Ya. Aquí tenemos algunos ejercicios. ¿Qué ejercicio hacemos? ¿Qué ejercicio hacemos? El cuarto. cuarto, profe. El cuarto. Ya, el cuarto ejercicio. Darán, me dictan ya. A ver, 10 menos 3 es X. A ver, hagamos el cuarto. Me decía era 10 menos 3, valor absoluto. Valor absoluto de 2x menos 3. ¿Ya? ¿Y mayor o menor? Menor a Y una 4. Menor a 4. 4. Ya. Lo primero que tengo que hacer es llevar o hacer lo siguiente, dejar el valor absoluto en el lado izquierdo o lo que es el primer miembro y al otro lado poner todos los otros términos. Bien, entonces si hago eso voy a hacer parte por parte. El 10 le voy a pasar al otro lado aplicando las reglas de ecuaciones. Como suma, resta, me va a quedar menos 3, 2x menos 3. Al otro lado me va a quedar 4 menos 10 menos 6, ¿no es cierto? Aquí para poder cambiar el signo, ¿sí? Le voy a dividir y para eliminar esta constante 3 del primer miembro, le voy a dividir para menos 3. Lo cual implica que menos con menos se va a hacer más, para 3 me queda 1, menos 3. ¿Qué pasa con el signo de la desigualdad? ¿Qué pasa con el signo de la desigualdad? Cambia, ¿no es cierto? Porque estoy dividiendo para una cantidad negativa. Menos 6 para menos 3, el valor de 2. Tengo hasta allí. Bien. Entonces, vuelvo a reiterar lo que yo dije hace un momento. Lo que está dentro del valor absoluto es argumento. ¿Sí? Y lo que voy a hacer a continuación es hacer la descomposición en base a lo que acabamos de desarrollar. ¿Qué caso es? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto de los que habíamos visto? ¿O cómo se tiene que hacer esta descomposición? Era el tercer caso, era esto. Esto se convertía en X mayor a menos A y X, perdón, estoy haciéndole mal. La descomposición de este caso, perdón, aquí debo colocarle A, ¿sí? Aquí yo voy a tener que, esto era igual a X menor a menos A o X mayor a A. Este era el conjunto solución. Entonces apliquemos directamente. Aquí voy a tener entonces 2x menos 3 mayor a 2, que es este caso de acá, o 2x menos 3 menos a ¿cuánto? A menos 2. A menos 2, correcto. Aplico directamente esto, ¿sí?
Pero vuelvo a reiterar, mucho cuidado, el valor absoluto aquí suelen confundir que es la variable X, no, el valor absoluto es a toda la relación que está contenida dentro de esta expresión, es decir, para mi ejemplo, 2X. Por lo tanto, yo tengo que ir resolviendo esta inecuación y resolver esta inecuación. Ojo, no tengo que hacer nada más, aquí, cuidado, no es que hago intersección, que hago unión, nada que ver, les voy manteniendo separados. Si hago aquí las operaciones, me va a quedar 2x mayor a 5, en consecuencia, un poquito yo ya voy a hacer algunos saltos, chicos, para que salir rápido con el resultado. Me dice que x tiene que ser mayor a 5 medios, y la otra solución, haciendo exactamente lo mismo, 2x me va a quedar aquí 1, y aquí resulta que es menor a 1, ¿sí? Estas vendría a ser la solución a mi inecuación, es decir, perdón, a esta de acá arriba, ¿sí? Y dentro de la representación gráfica es esto. Hagamos la representación gráfica. La representación gráfica sería esto. Profe, el segundo resultado no sería X menor a 1/2. Sí, a 1/2, perdón, no sé por qué no le puse, si le dije es igual a 1/2, gracias. ¿Sí? Entonces, pongamos la representación gráfica de esto. Sería desde 1/2 abierto hasta este lado. Y en el otro caso sería 5 medios, 2.5, más o menos por aquí. ¿Sí? Abierto. Expresado esto como un intervalo, aquí sería, estoy mal, 5 medios, estoy mal, perdón. Estoy haciendo mal la representación gráfica, momentito. Estoy haciéndole mal la representación gráfica, casi le hago mal. ¿Sí? Aquí está el 0. El 1/2 es 0,5, sería por aquí, 1/2. Y me dice menor a 1/2 debería ser para acá, a 1/2. Y el otro es 5 medios, es 2,5, que estaría más o menos por aquí, sería en esta dirección. Así vendría a ser la representación gráfica. Y como intervalo quiere decir que va desde menos infinito a 1/2, unión desde 5 medios hasta más infinito. Listo. Este es el conjunto solución. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Preguntas. ¿Alguna inquietud respecto? No sé si está claro. Profe, ahí le igualo a a mayor que 2 y menor que menos 2 por la regla que teníamos. Sí, en por la las descomposición anteriores del valor diapositivas, ¿no? absoluto, X, valor absoluto mayor a, sí, efectivamente. Ya, profe. Y ahí hago la resolución matemática de las inecuaciones, pero mucho cuidado, les voy haciendo de manera separada, ¿no? Aquí mucho cuidado, no es que luego al final el profe me dijo que haga la unión o que haga la intersección, cuidado, no, mucho cuidado, o sea, aprenderán a aplicar los criterios a donde corresponde y el por qué, pero aquí ya queda definido de esa manera, ¿sí? ¿Estamos? Profe, Dígame. una pregunta, ¿de dónde sale el -6 que está al principio casi? El -6, lo que pasa que este 10 le pase al otro lado. Aplicando, como decía, en el caso de suma y resta, sí puedo aplicar el cambio de signo. Este 10 al otro lado, ¿cómo pasa? Ya. ¿Sí? Gracias, profe. Ya. Bien. De pronto alguien va a decir, profe, ¿y qué sucede cuando tengo dos valores absolutos en las inecuaciones? Casi muy similar a lo que me hicieron la pregunta cuando yo tenía dos valores absolutos en la ecuación. ¿Cómo les resuelvo? ¿Sí? Vamos a tener aquí las 4 condiciones, valor absoluto de A mayor al valor absoluto de B, etcétera, etcétera. Y quiere decir, lo que está un poco aquí expresado, ya voy a hacer la demostración, es que si yo tengo esta forma matemática, yo la puedo transformar a esta relación matemática en donde está también descrito
la inecuación que le corresponde, mayor, mayor. Y ahí tenemos los 4 casos. ¿Qué estoy diciendo? Cuando tenga esta forma matemática que me compara o tengo una inecuación en donde me dice valor absoluto de esta expresión mayor a este valor absoluto de esta ecuación, yo la puedo transformar y eliminar el valor absoluto y hacer las operaciones algebraicas tranquilamente. Voy a hacer la demostración rápida porque no es nada complejo y si no estoy mal, no me falla la memoria, es justamente con esa reglita que acabé de indicarles, de elevarles al cuadrado, ¿sí? Dice, tengo el valor absoluto de A con el mayor al valor absoluto de B. ¿Cómo resuelvo estas formas matemáticas? Exactamente lo que mencioné. Recuerden que decía la propiedad, si yo tengo dos valores positivos y les elevo a una potencia par, el sentido de la desigualdad no cambia, ¿sí? Estoy cumpliendo con eso. Valor absoluto de A es positivo, valor absoluto de B es positivo por definición. Elevado al cuadrado, no me cambia la inecuación. Sin embargo, y lo que hicimos en la ecuación, en el problema de la ecuación, ¿qué podemos eliminar en esta parte? En el momento que le elevamos al cuadrado, ¿qué podemos eliminar? El valor absoluto. El valor absoluto, es decir, a esto le voy a escribir de esta manera. ¿Sí? Sigo garantizando que son positivos. Y a continuación voy a hacer este término que está sumando, le voy a pasar al otro lado de la ecuación. Un poquito aplicando algo de las ecuaciones que habíamos dicho en suma y resta. Y me queda escrito de esta manera. La pregunta del millón. Al cuadrado menos b al cuadrado, ¿qué es? Diferencia de cuadrados. ¿Y cómo se hace la descomposición de la diferencia de cuadrados? A menos b por a más b. Bueno, a menos b por a más b, da lo mismo. Y creo que me dijo usted al revés. Ojo, llego a eso. Vamos a ver en la presentación cómo estaba. Listo, ahí está. Bueno, está cambiado de posición. Espero que no se me confundan por eso. ¿Sí? Yo en el desarrollo le hice esto. Pero es lo mismo, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, con esta pequeña transformación matemática, yo elimino el valor absoluto, pero ya resuelvo el problema como tal. Y obviamente, si es una inecuación, tendré que encontrar la solución a esas raíces, a la solución que cumple con esa inecuación, es decir, encontrar los valores de x, siendo x mi incógnita, ¿sí? La demostración es la misma, solamente mantener los operadores que tenemos acá. O sea, no me va a decir, profe, hagamos la demostración del tercer caso o del cuarto, es exactamente lo mismo, ¿sí? Un poquito como cultura general, para que vean que los artificios matemáticos operan de esta manera, ¿sí? Inclusive para hacer demostraciones. ¿Estamos? Les voy a dejar que ustedes en su libre albedrío puedan desarrollar estos 3 ejercicios para ver cómo les va, a ver si han entendido el problema. Listo, chicos, preguntas. Inquietudes. Porque aquí terminamos prácticamente el concepto de las inecuaciones, de las desigualdades, y aquí entramos a lo que son las funciones. Hablen o callen para siempre. ¿Preguntas? Profe, Dígame. o sea, yo estoy dando en un ejercicio, no sé cómo hacer, no sé si pueda realizar. A ver, dígame. Póngase en el de valor absoluto en uno que está menor a... Dígame el ejercicio, porque aquí es un poquito más difícil entenderle cuando me quieren explicar. Dígame cómo quedaría escrito. Ya es 2x menos 1, valor absoluto, menor a 3, menor o igual a 3. Menor o igual a 3. 3, ya. Ahí se aplican los conceptos que estábamos viendo. Así es, le hago la descomposición. Entonces aquí yo le puedo descomponer 2x menos 3, me dice que es menor a 3, mayor a menos 3. Eso. ¿Cómo resuelvo este tipo? Tal vez esa es la pregunta. ¿Cómo resolver esto? Sí, pero...
Ya, cuando tengo este caso que obedece a la desigualdad, aquí las operaciones se hacen de la misma manera, ¿sí? Es decir, si yo quiero mover este menos 1 de esta parte del término, lo que se hace ese menos 1 se le mueve a los dos lados, ¿sí? Aquí es más práctico, por ejemplo, aplicar las propiedades. Es decir, yo voy a sumar más 1 a toda la expresión. Entonces me quedaría menos 1 más 1 menor a 2x menos 1 más 1 menor a 3 más 1. ¿Sí? Se va y me queda 2x. En este caso sería 4. Ya estoy sumando, estoy haciendo la operación de la suma. Aquí me queda 4 y en el caso de acá me resulta ser una resta menos 2. ¿Sí? ¿Le ve? Entonces, cuando yo muevo los términos que estarían en el elemento central, le debo de mover a los dos lados. ¿Sí? Tanto al límite superior como al inferior. Tal cual como yo acabo de desarrollar. Pero sí. ¿Mandé? Y si estuviera, póngase menos 2x, le dividimos toda la... Supongamos que cambio... tuve esto de aquí, menos 2, así, a ver, voy a poner un impuesto, ya le entiendo, sería menos 2, menor a menos 2x, menor a 4, así. Sí, profesor. Listo, apliquemos las reglas. ¿Para cuánto tengo que dividir para que se me desaparezca el menos 2 y para que me quede solamente x positivo? ¿Para cuánto tengo que dividir? Para menos 2. Para menos 2. Reglas, las mismas reglas. Como esta es una cantidad negativa, ¿qué va a pasar con el sentido de las desigualdades? Se invierte. Se invierten. Menos 2 para menos 2, 1. Cambio el sentido de la desigualdad. Menos 2 con menos 2, aquí me quedaría x. Cambio la desigualdad y aquí me queda 2. Claro está que aquí... a ver, déjenme ver si es que les... A ver, aquí me quedaría menos 2, perdón. Menos 2. Aquí yo sí debo de ordenar, más por una cuestión de presentación de la información. Aquí yo le debería de escribir así. Que es exactamente lo mismo. Recuerden que al inicio de las inecuaciones habíamos dicho, si yo tengo A mayor a B, esto implica que B es menor a A. ¿Sí? Solamente le ordené, le di la vuelta. Eso es lo que estoy haciendo aquí para poder ya representar en formato de lectura universal de la matemática. ¿Sí? Porque si le dejo así, chuta, me va a generar, primero visualmente me va a matar. ¿Sí? O sea, y luego que le interprete a alguien, chuta, x menor a 1 y mayor a menos 2, como que en la cabeza uno comienza a chumarse, ¿no? Entonces, aquí sí tengo que ordenarle. Aquí ya le veo más bonito, más elegante y le doy más sentido al resultado. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende tal vez? Sí, profe, gracias. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda, chicos? Listo. Como había mencionado, vamos ahora a empezar a ver el concepto de lo que es la función. Sí. No sé cómo lo habrán visto en el colegio, porque entiendo que a lo mejor ahí me dan una definición. La función es una expresión algebraica en donde se identifican dos variables y existe la dependencia de una con respecto a la otra. Y de ahí van saliendo los conceptos de que la variable independiente, la variable dependiente, luego que aparece el dominio, el rango, y creo que no, como digo, no sé cómo de pronto les dieron la interpretación de la función. Sin embargo, aquí un poquito vamos a ver... desde el punto de vista matemático, hasta dónde llegamos a establecer el concepto de la función, partiendo de lo básico, y vamos a empezar con algo bien sencillo para ir entendiendo sus elementos y que me conduzcan, reitero, a interpretar qué es una función, qué relación matemática se entiende como una función. Bien. Partamos de lo primero, los famosos pares ordenados, que están asociados al concepto de función. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a establecer los pares ordenados? Vamos a partir de un juego. No sé si alguien jugaría este juego que se llama la batalla naval. No sé si alguien ha jugado. De hecho, ahora les hacen ya los jueguitos medio de plástico y un poquito más interactivos, no sé. De hecho, este juego de la batalla naval es un juego de estrategia
en donde se confrontan dos participantes o dos jugadores. Yo no sé si de alguna manera aquí también se habla de las probabilidades, ¿sí? Yo pensaría, están inmersas estos dos criterios, estrategia y la probabilidad, ¿sí? ¿Cómo se juega o cómo se debe de desarrollar este juego, ¿no es cierto? Para ello se utilizan, o se hace la construcción de dos tableros cuadriculados de 10 por 10, ¿no es cierto?, para cada jugador. Eso se le entrega a los dos jugadores. Aquí lo que se hace, o lo que ya se presenta, es construir esta tabla de dos maneras. Lo que son filas, las vamos a numerar, ¿no es cierto?, A, B, C, D, hasta la letra J, que me corresponden las 10 casillas, las 10 filas. En tanto que las columnas las vamos a numerar. Columna 1, 2, 3, 4, más o menos como se puede observar en lo que está allí en la pantalla. Eso hacemos con nuestras dos cuadrículas. Estas dos cuadrículas tienen dos funciones. La primera es en donde yo voy a colocar mi información, ya vamos a explicar a qué se refiere, y que no debe de ser conocimiento del otro jugador. Y la otra cuadrícula va a servir para interactuar con el otro jugador, ¿sí? ¿Estamos? Obviamente, eso ha permitido de cuando yo hice este cuadriculado de filas numeradas con letras y de columnas numeradas con números, ¿no es cierto? Las columnas es justamente hacer este concepto de pares ordenados, de posicionamiento, ¿sí? Que va a servir para el criterio de disparo dentro del juego propio de la batalla naval. Entonces, obviamente, yo ya puedo hacer una combinación de filas y columnas o columnas y filas, es decir, yo puedo dar una posición 6A, columna 6, posición A. O también puede ser, ¿no es cierto? Bueno, aquí he puesto dos ejemplos que he iniciado con el número y la letra, pero pude también haber dicho, no sé, se me ocurre el F8. F8, ¿sí? Es la manera en la que yo establezca, cómo se me va a construir estos pares ordenados. ¿Qué va primero? ¿El número letra o letra o número? Eso es ya cuestiones medio del juego, pero vamos a ver que también tiene mucha incidencia cómo yo lo establezco, ¿sí? Inclusive cuando llegamos a la definición de la función. Entonces, rápidamente hemos dado la estructura del juego, ¿no es cierto? Lo que yo mencionaba, en el cuadro 1, en el cuadro 2, ¿qué se hace? En el cuadro en donde no debe de conocer el otro jugador, ahí yo voy a colocar mi flota de barcos, ¿sí? Ya vamos a dar las características de la flota, cómo se las identifico. En tanto que en el cuadro de la derecha, como también mencioné, es la interacción que va a existir con el otro jugador, ya que cuando yo diga, hago un disparo, ¿sí? Esta es mi información para mí, pero que va a tener una repercusión con el otro jugador. Ya vamos a ver las reglas de qué se trata, ¿sí? Que es una información verbal que se tiene que dar entre los dos jugadores. Bien, en el momento que yo hago este criterio de disparar, sí, que es graficar en la plantilla que acabo de mencionar, en la segunda plantilla donde no está posicionada mi flota, ¿no es cierto? Yo tengo que tener ciertas respuestas de información, ¿sí? Para saber cómo se va dando la dinámica del juego. Entonces, lo que yo debo de esperar como una respuesta es de mi contrincante, o la mía, cuando a mí me toque hacer lo contrario, cuando él haga su disparo y yo diga en el tablero mío que él no tiene conocimiento qué es lo que está pasando. Yo tendré que decir barco tocado, puede ser barco hundido, y obviamente disparo al agua, es decir, que falló. Entonces son mis tres canales de información para continuar con el juego. Bien, como cada jugador dispone con estos dos tableros, ¿no es cierto? En donde yo tengo mi flota, que no es conocimiento del otro, y mi tablero para poder hacer los disparos, ¿sí? Es como ya podemos dar inicio a la partida. Ahora, lo que yo decía, ¿cómo identifico mi flota? Eso ya son reglitas que uno se va poniendo. Digo, un portaaviones, yo lo voy a considerar que son 4 cuadros. 2 acorazados voy a tener, cada uno de ellos representa mediante 3 cuadros, 3 buques mediante 2 cuadros y 4 submarinos dentro de un cuadrado, ¿sí?
Es decir, vuelvo un rato a la parte de acá. Aquí yo voy a pintar, reitero, esta es de información que no conoce. Un portaaviones, digo, muy bien, para mí va a estar posicionado aquí. Esta información no conoce a mi contrincante. Dos acorazados, me parece que eran así, y le coloco por acá. ¿Sí? Eran 3 cuadrículas, ¿no? ABCD, ya me pasé, creo que a uno no importa. Hagamos que era solo hasta aquí. Me parece que eran 3 barcos de otro tipo, ¿no es cierto? Así. Y por último le coloco este acá. Y dice que tenía 4 submarinos. Son 4 submarinos, 4, 2, 3. De tal manera que yo he hecho la disposición de mi flota de esta manera. Ya. Sí, en base a eso. Obviamente, al ser un juego, es el del va y viene, turnos alternativos. Hago un disparo, tú haces otro disparo, etcétera. Muy bien. El momento que hago un disparo, yo lo que voy a decir es una coordenada. Yo hago mi disparo en la coordenada A3, 5B, 8J, no sé. Entonces, esa información yo le transmito a mi contrincante y él en el tablero de su flota debe de posicionar el disparo, ¿sí? Entonces, obviamente, lo que habíamos dicho, la información que yo tengo que recibir de él en el momento que yo hice el disparo, ¿no es cierto? Me tendrá que decir, o puedo dar frases diferentes a las que había mencionado, ¿no? Agua, que implica que fallé el tiro, tocado, que le di a uno de sus barcos, no sé cuál, si fue el portaaviones, si fue uno de sus acorazados, fue uno de sus buques o uno de sus submarinos. Él no me va a dar esa información, el único que me va a decir es tocado. Y si hay varios disparos, porque uno ya comenzaría, en el momento que uno le hace el tocado, ¿no es cierto? Como no sé cuál es la disposición de ellos, ahí comienza el juego en realidad a ponerse bastante interesante, porque ahí es donde yo comienzo a ver las probabilidades. Entonces me dice, hagamos cuenta que él me dice, estoy tocado. Entonces yo digo, muy bien, aquí. Ahora, ¿yo para dónde me muevo? Se supone que yo puse aquí mi casilla, ¿no? ¿Hacia dónde me muevo? Yo tengo la posibilidad de moverme así. Entonces ahí vienen las probabilidades. De pronto digo, muy bien, me muevo para este lado y le digo tocado. Él me dice, al agua en el siguiente tiro. Entonces, sé que tengo que volverme a mover. Muy bien, y dice, muy bien, le doy para acá arriba, también al agua. Entonces, obviamente, me tengo que comenzar a mover para los otros lados. Claro está que de acuerdo a la cantidad de disparos que yo dé, porque yo tengo conocimiento de cuántas casillas me representan cada uno de los barcos, obviamente él en su momento me va a decir hundido, porque yo voy a tener conocimiento de eso. Entonces, yo ya sé, en el momento que me dice hundido, yo ya sé que le he hundido el portaaviones, los acorazados, los barcos o los submarinos. ¿Estamos? Y claro, ¿cuál es la regla del juego al final de la partida? Es el que hunde a toda la flota. Esas es las reglas del juego, hacia dónde va este juego como tal. Es al que termina hundiendo a la flota, ¿no es cierto? Él se convierte en el ganador. Sí, chicos, entonces un poquito, de ahí nacen, o yo puedo interpretar que de ahí me salen estos pares ordenados. ¿De qué manera yo genero esos pares ordenados? Es dar una construcción de una coordenada, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante cuando definamos la función, que nosotros en realidad sí tenemos aplicado este criterio, pero obviamente le debemos ir dando ciertas reglas o ciertas condiciones. Dado cuenta que en el momento que yo genero lo que definimos como par ordenado, una posición una posición XY, vamos a ver más adelante que si yo cambio las posiciones de estas variables X, Y y Y, X, no me están representando el mismo punto dentro de mi ejercicio o de mi problema, ¿sí? Esto es completamente diferente, aunque tengan las mismas cantidades, es decir, el 2,4 no significa que sea igual a 4,2, ¿sí? Son dos elementos completamente diferentes, ¿sí? Bien, de esta manera nosotros podemos ver con este ejercicio simple la definición del par ordenado.
es un arreglo matemático que me permite utilizar dos variables para posicionar dentro de un esquema gráfico un elemento o un punto, si lo queremos poner de esa manera. ¿Sí? Bien. Para ir construyendo lo que es la función, se necesita una operación matemática que se conoce como el producto cartesiano. ¿Sí? Y esta partecita no la voy a continuar porque no me va a dar el tiempo, la voy a dejar allí. Mañana vamos a ver el producto cartesiano para seguir avanzando con el contenido de la materia, porque en realidad sí tenemos que volar. Descartar, sí tenemos que volar para poder ya... A ver, ¿a dónde se me fue la presentación?